Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com que, como su nombre lo dice, buscamos analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Hoy vamos a hablar de una propuesta que ha generado distintas reacciones, ha generado ya controversia y polémica desde el primer día en que se anunció en conferencia de prensa, a mitad de semana, en la conferencia de prensa que realiza el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, después del Consejo de Gobierno. Vamos a analizar precisamente el tema que él anunció ese día. El presidente, junto con el ministro de Economía, Industria y Comercio, anunciaron que iban a someter o que van a someter a consulta pública 11 decretos que, en pocas palabras, lo que buscan es eliminar los honorarios o las tarifas mínimas obligatorias en servicios profesionales. Este tema vamos a escuchar hoy voces a favor y en contra, voces que dicen que es una buena iniciativa y otras voces que consideran que no es para nada buena. Y para eso voy a empezar a anunciarles primero, en la primera parte de esta conversación, vamos a tener a don Daniel Suchar, que es un analista financiero. Él está a favor de la medida, del espíritu de lo que busca esta medida. Y en la segunda parte del programa vamos a tener a don Arnoldo Segura, asesor legal del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, y don Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, para presentar precisamente la otra cara de la moneda. Así las cosas, para empezar en esta primera parte le doy a dar la bienvenida a don Daniel Suchar. Daniel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros acá en Profundidad. No, con muchísimo gusto, Rodolfo. Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia, por supuesto para don Arnoldo, para don Guillermo, y bueno, muchas gracias por esta invitación. Ahora, me recordabas que hace más de 3 años, cuando hicimos primero el segundo programa En Profundidad, vos estuviste con nosotros. Ahí estaba, y estábamos casualmente hablando jocosamente cómo la barba ha cambiado de color. Así, Nos ha cambiado. Ha cambiado. Ve que no dije la tuya, dije la mía. No, la mía más todavía. No, responsable de la mía, pero bueno. ¿Cómo cambia uno en tan poco tiempo? Digo yo, poco tiempo. Pero bueno, Rodolfo, eso quiere decir que el programa ha sido muy bueno, así que varios años y aquí están. De verdad, muchas gracias. Muy bien. Daniel, vamos a hacer un breve resumen antes de escuchar tu opinión. Como les decía, hace unos días el presidente de la República anunció en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se iba a dar una consulta pública, o se van a dar una consulta pública de 11 decretos. ¿Qué es lo que buscan esos decretos? Según lo indicaron en la conferencia, eliminar en una cantidad de servicios profesionales las tarifas mínimas obligatorias o los honorarios mínimos, de tal suerte que ya no sea un mínimo obligatorio para los profesionales que vamos a decir dentro de un rato, sino que lo que se propone es que haya una tarifa de referencia, apenas como para dar una idea. Y en algunos de los casos estamos hablando del Colegio de Abogados y Abogadas o los profesionales en Derecho, estamos hablando también de geólogos, de químicos, de físicos, me pareció que estaban los terapeutas, estaban por ahí también, por supuesto, los ingenieros. Hay un grupo de colegios, o más bien de profesiones, que tendrían que ver con esos decretos. Hay otras profesiones, otros servicios profesionales que esta tarifa mínima obligatoria está establecida no por decreto, sino por ley, y esto tendría para modificarse, que también el presidente dijo que iba a buscar modificarlo presentando los respectivos proyectos de ley, tendrían que pasar por la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de los médicos, me parece los odontólogos, los psicólogos y los agrónomos. Los otros que mencioné sí son por decreto. Daniel, vamos a escuchar primero muy rápidamente nosotros invitamos a don Francisco Gamboa, don Francisco, el ministro del MEIC. Él no nos pudo acompañar por razones de agenda, pero en el siguiente video vamos a ver un resumen del espíritu de lo que ellos están impulsando. Escuchemos. Hemos iniciado la consulta pública de 11 decretos que eliminan las tarifas mínimas obligatorias para 11 grupos de servicios profesionales.
lo que implicará que dichos profesionales podrán cobrarle menos a las personas y a las empresas por sus servicios. Por ejemplo, servicios como traspaso y venta de bienes, cancelación de hipotecas, constitución de empresas, elaboración de planos, inspección de obras, consultas nutricionales o certificaciones de ingresos serán servicios por los cuales la tarifa a cobrar será la acordada entre el profesional y su cliente sin que haya una sanción de por medio. Esta política pública está acorde con las recomendaciones de la Comisión para Promover la Competencia, Coprocom, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Francisco Gamboa, ministro de Economía, que estaba explicando en pocas palabras el espíritu de lo que se busca con esta consulta pública y con estos decretos. Daniel, ¿qué pensás vos? Vos como analista, como generador de opinión pública que hemos visto, también tenés una opinión al respecto. ¿Qué pensás de esto? Quiero, digamos, sumar a lo que habías mencionado anteriormente y rescatando una parte que había comentado ahorita el señor Francisco Gamboa, y es que no va a ocurrir sanción. O sea, el espíritu de todo esto es tener un precio de referencia, no un precio establecido, y que si una persona profesional en el área establece algún tipo de ejercicio por debajo de ese umbral, o por lo menos de esa cota, no tenga ningún tipo de sanción. Eso también es importante decirlo para que todos lo tengamos en consideración. Ahora sí, punto y aparte. ¿Por qué es importante el tema de la liberación de los precios, de tener una promoción de la competitividad, y no simplemente porque lo dijo la Coprocom o porque también es una de las recomendaciones de las tantas que ha hecho la OCDE o un grupo en el cual nosotros ya pertenecemos? De hecho, acabamos de cumplir un año de estar en esta organización. ¿Qué es lo que sucede, Rodolfo? Que una persona de bajos recursos o de poder adquisitivo bastante comprometido, cuando llega a algún tipo de este profesional, tiene un viacrucis para poder pagar todo esto. Entonces hay un problema desde el punto de vista de consumidor, por eso es que vamos a hablar sobre consumidor, para accesar a muchos de estos. Acá los problemas no es aquel profesional liberal que está cobrando muy por encima de la tarifa. Aquí el problema no está por ahí. Estamos hablando de los que tienen que cobrar prácticamente el mínimo y que lamentablemente también se quedan muchísimas personas por fuera para poder optar con todo esto. Algunos ejemplos los acaba de mencionar don Francisco Gamboa de las alternativas que hay, pero es muy importante poder entender de que cuando usted libera el precio, el propio mercado es el que le va a dar una fijación justa del precio. Y acá, Rodolfo, me permites un minuto, que esto quiere decir que no es prostitución, no es un tema de precariedad como se le ha dado en los últimos días, es un tema de que va a haber una justicia a la hora de ejercer el precio, y si bien en algunos casos vas a poder llegar a establecer digamos un punto medio con el que te ejecuta el servicio, acá no precisamente el servicio va a ser malo, es un servicio en el cual va a tener valor que va a estar ajustado por el mercado. Precisamente ahora que tocas ese tema, me parece que era el Colegio de Terapeutas el que señalaba, por ejemplo, y daba la advertencia de lo que podría ser una precarización del servicio profesional. En el caso del Colegio de Terapeutas, ellos señalaban que en el tema de salud particularmente, esto puede resultar particularmente perjudicial, Daniel. A ver, acá hay un tema de ética profesional, y yo creo que empezar a precarizar no es un tema del precio, es un tema de la profesión de cada persona. O sea, a ver, un consumidor llega donde Daniel y le dice: Daniel, ¿cuánto cuesta esto? Y yo le digo: mira, mi servicio cuesta tanto. La persona puede decirme: estás muy caro o estás muy barato, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ya es un tema ético de Daniel si yo voy a ejecutar bien mi profesión. De hecho, la competencia, promover la competencia, lo que hace es esforzar aún más al profesional a poder competir, obviamente de forma muy sana, porque el precio te lo va a fijar el propio mercado. Entonces,
Esto que acabas de mencionar del Colegio de Terapeutas, si no me equivoco, acabas de mencionar, me parece que es un tema totalmente ajeno porque es un tema de la ética profesional del terapeuta. O sea, a mí me parece, yo no concibo que un profesional, en el caso de terapeutas, él vaya a decir, bueno, como voy a cobrar la mitad, entonces te atiendo la mitad. A ver, vuelvo a repetir, es un tema de que cada uno tiene que saberse valorar consigo mismo. También existe un tema de segmentación de mercado, también existe un tema, y es una frase que hemos escuchado casualmente. Yo hice un video hace unas semanas atrás en redes sociales en el cual uno le da valor a su profesión, a su ejecución, y a veces hay personas que no te la pagan. Bueno, exactamente por ahí no estás valorado, vas a tener que buscar el segmento donde tú coincidas con tu valoración. Entonces acá es un tema más de apertura de mercado, pero que sí lo va a lograr con el tema de la desregulación de estos precios, que de hecho, si lo vemos desde el punto de vista de bienes, como lo hemos visto con arroz y en otros casos, cuando tú regulas un precio, empiezan a haber otros factores. El tema de una prostitución, sí, hay gente que se va a prestar, gente que va a estar evadiendo la ley, gente que va a tener temas subterráneos. Y exactamente cuando liberas todo esto es que tú calmas las aguas con el respecto, ya sea desde el punto de vista de un bien, y en este caso que estamos hablando de servicios, que como habíamos comentado en algún momento, en otro día vos y yo, un tema subjetivo, sí, esa subjetividad va a estar muy anclada en temas de servicio al cliente, en cómo se sintió la persona con el recibo de ese servicio. Y si bien muchas personas por ahí también han dicho lo barato te puede salir caro, bueno, esas son frases en las cuales cada profesional, y no estoy hablando del terapeuta fue porque dijiste hiciste la referencia, pero sí, puede ser cualquiera de los 15 colegios que están sumergidos en este tema. Mira, es un tema de que sí, vas a tener que buscar la forma de optimizar y dar un buen servicio al cliente, que no tiene nada que ver con el precio. Ahora bien, Daniel, en ese tema estoy seguro que desde el punto de vista del consumidor podría ser muy buena idea, pero si nos ponemos en el zapato del profesional que está brindando el servicio, vamos a ver, el servicio profesional, hay algunos, yo no soy odontólogo y no sé nada del servicio de odontología, pero yo me imagino que la silla debe tener un costo muy elevado, los instrumentos deben de tener un costo muy elevado, las instalaciones deben tener un costo muy elevado, los permisos para tener, porque el servicio de odontología no se puede dar, digamos, a domicilio, tiene que tener uno pagar un establecimiento, tiene que tener los permisos respectivos ante las municipalidades, en fin, todo eso hace que el servicio sea elevado en sí, sin contar lo que puede ganar el profesional, el profesional, y pongo el odontólogo, pero habrá también así un montón de profesiones que no conozco en profundidad, pero que el insumo para dar el servicio debe ser elevado. No puede terminar esto, si lo vemos, si nos ponemos en el zapato del profesional, que va a tener que, para competir, reducir demasiado y efectivamente precarizar su labor. Vamos a contarles un tema, ya que estás hablando del odontólogo, voy a hacer la salvedad de que colegio de médicos, colegio de odontólogos, ingenieros agrónomos y psicólogos no están en los decretos. En el decreto, pero igual la pregunta es válida. Y además el señor presidente anunció que también iban a trabajar en proyectos para modificarlo digamos, vía ley. Sí, lo que quiero comentar aquí es que si bien no están en este tema, digamos, de esta semana, es una pregunta muy válida y vuelvo a comentarte, Rodolfo. Acá donde viene un poco de la ingeniería financiera que va a tener que hacer todos nosotros. Vamos a tener que, y voy a dar el caso del odontólogo que me estás dando. Si bien hay calzas, si bien hay insumos, hay anestesias, hay un montón de cosas que tampoco entiendo mucho a profundidad porque no soy del área, pero sí estoy claro de que existe una cantidad de gastos asociados para poder conllevar y mantener una clínica dental en este caso. Bueno, yo he tenido la oportunidad de asesorar clínicas dentales en el cual hay que ir a buscar obviamente la optimización de todos los recursos, salvo que ahora al liberar, en el caso, vuelvo a repetir, no está en esta primera etapa, pero si se da a través de la ley por el tema del colegio de odontólogos, lo que va a suceder es que se va a reajustar toda la digamos, la situación de servicio al cliente del mismo odontólogo o de la odontóloga. Esto quiere decir que posiblemente pueda
a realizar algún tratamiento bastante sencillo a precios mucho más accesibles, y ya cuando tenga que buscarse procedimientos mucho más incisivos, digámoslo de una forma, mucho más profundos, ahí sí los precios empiezan a elevar. Y vuelvo a repetir, hay un tema de competitividad, pero que hay que poner un slash de servicio al cliente, porque a veces usted puede ir a un profesional de contabilidad, de asesoría financiera, temas médicos, puede ser un odontólogo, puede ser, y a veces también viene un tema de afinidad con la persona. Usted puede decir, sí, me están cobrando un poquito más, pero casualmente el servicio al cliente, digamos, la experiencia que yo tengo con esta persona, o algo mejor, la confianza que yo tengo o que me genera tal profesional, vale lo que estoy pagando. Entonces, un tema de precarización me parece que no es un verbo adecuado en este caso. Lo que vamos a hablar es de precios que se van a ir ajustando en el mercado. Y esta mañana, casualmente, hay una compañera, amiga mía, me estaba preguntando sobre esto, sin saber que yo iba a venir hoy acá a profundidad, y yo le decía, sí, casualmente hay una segmentación incluso geográfica y a nivel de poder adquisitivo, en el cual no va a ser lo mismo. En el caso de ella me pregunta por, digamos, tratamientos faciales, ¿no? Cejas, todo esto. Y yo le digo, sí, no es lo mismo cobrar en un segmento de población de bajo poder adquisitivo que cobrarlo por alto poder adquisitivo, pero en el alto poder adquisitivo vas a tener un alquiler más alto. Entonces, no precisamente porque estés aquí vas a ganar más plata que por allá. O sea, hay reingenierías financieras en las cuales te van a ayudar a ajustar todo esto, pero el espíritu de poder hacer todo esto es que el consumidor final tenga la posibilidad de adquirir los servicios de una manera más justa, porque hoy en día hay servicios que ni siquiera puede llegar a pagar, y lamentablemente se produce un salvoconducto, lo que llamamos nosotros economías subterráneas, que es exactamente lo que se quiere evitar para que vaya a haber trazabilidad en facturación electrónica, vaya a haber trazabilidad ahora de impuestos y cobrar en la parte de Hacienda, y que la gente no tenga que saltarse este tema que, como lo decía don Francisco, y como está establecido al momento, personaje que lo haga por fuera del umbral va a tener una sanción. Y aquí lo que queremos es meter a todos dentro de la formalidad, buscar que la gente pueda tener una mayor tranquilidad a la hora de tener su profesión, y por el otro lado el consumidor reciba lo que está buscando a un precio justo del mercado, que sí lo se va a regular. Daniel, hay una frase muy común que dice lo barato sale caro. En este caso no aplica, digamos. Es que no podría aplicar. Me voy a devolver, disculpen, un minuto, hace unos 5 o 10 minutos atrás, con el tema de la ética profesional. Rodolfo, acá cada uno de los profesionales que están en esas áreas, y ojo, en esas y en todas las áreas, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, cuando a mí me preguntan algo, voy a hablar personalmente, cuando a mí me preguntan algo sobre un análisis específico, yo sé lo que tengo que hacer y yo sé lo que vale, y yo les digo, y obviamente voy a poner toda la carne en el asador desde el punto de vista profesional. Si hay profesionales que se prestan para no serlo, mira, esto todo el mundo, o sea, a ver, ya no es una cuestión de que si hay un colegio, de que si hay una universidad o que si hay un instituto. Es sencillamente una cosa de cada quien. Y lo que sí te puedo decir, que eso lo barato sale caro, es que posiblemente usted pueda ir por precio. Sí, usted se puede ir por precio, pero de repente siente que ese servicio es paupérrimo y no vuelve más. Y exactamente el mercado, cuando hay libre competencia, empieza a dejar afuera a todas aquellas personas que de una u otra manera en las primeras de cambio quieren jugar de vivos. Expresión muy típica acá en Costa Rica, pero que lamentablemente al final se termina evidenciando la falta de profesionalidad y ética en tu profesión. Entonces acá no es un tema, vuelvo a repetir, de precio, es un tema de que tu ética profesional, de que vas a tener que hacer una segmentación, y no hay un tema de precarización y muchísimo menos de prostitución. Es un tema de que usted puede ir a ajustar sus velas para llegar a destino, y si está teniendo una buena lectura del mercado en el cual a usted le está llegando, no va a tener ningún tipo de problema, va a ajustar prácticamente su operación financiera, costos, gastos, obviamente ingresos, pero no es un tema de tenerlo como tal. Ojo, Costa Rica no es que va a incurrir en un bosque oscuro y que nunca ha habido. Hay muchos países que son así, hay muchos países en los cuales funciona con una libre competencia, y hay unas personas que
desde el punto de vista de ética profesional hacen perfectamente las cosas y sí están adecuándose a los mercados en los cuales ellos se están direccionando. Entonces no tengan miedo, simplemente vuelvo a repetir, es un tema que viene la Coprocon diciéndolo acá en Costa Rica, la OCDE también lo viene mencionando y es porque las economías más grandes van por ese camino. ¿Cómo funciona, ya para ir terminando, Daniel, cómo funciona entonces, para que la gente tenga una idea, el precio? Cuando dicen el precio de referencia, es como que la gente tenga apenas una idea y a partir de ese precio se empiece a hablar. Claro, así mismito, sin darle mucha vuelta a lo que estás explicando, es exactamente eso. Hay una tabla en el cual me parece que acá el colegio profesional va a generar y va a seguir generando, en el cual va a decir, por este servicio, esto es lo que se recomienda cobrar. Entonces, claro, usted como consumidor, si se da cuenta que por este servicio cuesta 100 unidades monetarias y le están cobrando 20, yo Daniel, te digo, Rodolfo, cuando yo veo algo que está muy alejado de un precio de referencia, yo lo dudo. O sea, yo me pongo a dudar. Si tú me dices que el precio de referencia son 100 unidades monetarias y la persona me está ofreciendo 95 o 92, en realidad lo que está haciendo es simplemente cómo moldear un poco el precio de referencia. Pero cuando usted esté en presencia de algo que está muy desviado de ese precio de referencia, ahí por supuesto muchos van a dudar de poder optar por ese servicio. Entonces el precio de referencia simplemente va a poner, ¿sí?, va a marcar un poco el terreno. Hay profesionales nuevos que van saliendo todos los años que por supuesto no tienen a veces la idea de cuánto cobrar, porque si bien es cierto, no todo el mundo estudia finanzas y sabe de números del primer día. Hay muchos profesionales de otras áreas que sí abren los ojos desde el punto de vista financiero porque no saben qué cobrar. El colegio va y nos ayuda, pero en este caso la iniciativa o el espíritu que se está poniendo en tapete hoy en día, que está en consulta, para también decir a la gente, no está digamos, no está aplicada todavía. No está aplicada, no es una orden ahora, está en consulta. Lo que va a hacer es que va a permitir que los colegios sigan mostrando el precio, pero que se va a volver de referencia y que la persona que lo ejecute por debajo no tenga ningún tipo de sanción. Al final termina ganando el consumidor en competencia. Daniel, te agradezco mucho tu participación acá en profundidad para escuchar un poco los criterios que vos tenés para inclinarte a favor de esta propuesta que se anunció el miércoles anterior y, como vos bien lo dijiste, está en consulta. El proceso ahora es hacer una consulta pública. Las personas interesadas o los interesados, estoy seguro que los colegios profesionales son actores interesados en este tema y cualquiera puede también considerar opinar acerca de esta propuesta en esta consulta pública. Te agradezco mucho, Daniel, que nos acompañaras acá una vez más en profundidad. No, con muchísimo gusto, Rodolfo, que tengas un feliz fin de semana y muchas gracias por la invitación. Bien, Daniel Suchar nos presenta una cara de la moneda. Vamos ahora, como lo había anunciado, a hacer contacto de inmediato con don Arnoldo Segura del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Arnoldo es el asesor legal y también vamos a tener ya mismo a don Guillermo Carazo, quien es el director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Creo que ya los tenemos con nosotros. Así es, a ambos muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mucho gusto. Buenas tardes, Rodolfo, un gusto estar aquí en tu programa. Gracias a ustedes más bien por aceptar nuestra invitación. Ya hicimos una breve introducción explicando, ya escuchamos la opinión de alguien que está planteándose a favor de esta propuesta y ahora me gustaría escuchar, como decíamos, la otra cara de la moneda. ¿Qué le parece si empezamos con don Guillermo? Don Guillermo, ¿qué piensa de la propuesta? Gracias, don Rodolfo. Nosotros como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos nos oponemos a la propuesta que está presentando el presidente de la República, básicamente porque los honorarios profesionales en ingeniería y arquitectura son un trabajo complejo. Ya tenemos un voto de la Sala Cuarta, cuando algo parecido se discutió en 1999, que nos dice que los honorarios profesionales en ingeniería y arquitectura son similares al salario mínimo y no a una mercancía. Son dos cosas diferentes. Y me parece que todos los argumentos que mencionó don Daniel son como si estuviéramos hablando de una mercancía y que él está viendo
los honorarios profesionales como una mercancía. Y eso me preocupa porque, por ejemplo, uno podría mañana hacer un proyecto de ley para eliminar el salario mínimo, y todo lo que dijo don Daniel es aplicable como argumento para quitar los salarios mínimos, porque son dos temas diferentes. En esa equiparación que hace la Sala Cuarta respecto al tema de que los honorarios mínimos profesionales se equiparan más a un salario mínimo que a una mercancía, quiero irme ahora por la parte de la mercancía. ¿Cuál es la mercancía en la ingeniería y en la arquitectura? Generalmente el trabajo que más se hace son los planos constructivos de una casa. A veces la gente piensa que el plano es solo el proyecto, pero no. El plano conlleva hacer una serie de estudios preliminares, ver si con AIA, que si hay carta de disponibilidad de agua, con la municipalidad, si con el ordenamiento territorial se puede hacer el proyecto que el profesional quiere, los alineamientos, etc. ¿Qué nos preocupa de eso? Efectivamente, si tenemos tarifas mínimas, tenemos precio, como bien dijo Daniel, pero tenemos responsabilidades mínimas asociadas al precio de la tarifa mínima. Si tenemos una tarifa de referencia, ya no tenemos responsabilidades, porque las responsabilidades pasan a ser de referencia también. Entonces yo, ingeniero o arquitecto, le puedo decir a mi cliente, mira, para cobrarte más barato te hago el plano, pero vos te encargas de los permisos. Es una negociación, como mencionó bien Daniel. Llegamos a un acuerdo precio, bajamos, se va la persona, tiene unos planos, va a acueductos y alcantarillados y le dicen que no hay agua y no puede aprobar el plano. Ese tipo de cosas pueden empezar a pasar porque esto no es una mercancía. Esto es un honorario profesional que responde a un trabajo complejo en la ingeniería y la arquitectura. De ahí la importancia, como bien vos lo decías, lo barato sale caro. Sí, lo barato puede salir caro. Pagué unos planos baratos y ahora resulta que no puedo construir mi casa. En internet puedes conseguir planos en 10 y 15 mil colones, hechos en cualquier parte de Asia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Los compro ahí y después busco un ingeniero para que me los firme. Son muchas las cosas de que al analizar un honorario profesional como una mercancía, son demasiados los escenarios que se nos pueden eventualmente complicar. ¿Qué nos mencionó Daniel? El cliente no vuelve más. Yo te pregunto, Rodolfo, ¿cuántas personas diseñan muchas casas? Generalmente la inversión de los planos de las casas suele ser la inversión de la vida de una familia y solo hace uno. ¿Qué gano yo con decirle no voy a volver donde ese ingeniero o ese arquitecto? Ya, probablemente estoy perdiendo mi opción de poder hacer una casa o la estoy retrasando por muchos años. O sea, la responsabilidad profesional que viene casada con un honorario profesional mínimo viene con responsabilidades que se deben cumplir, no son negociables. Sin embargo, si yo paso de ahí a un precio de referencia, también las responsabilidades son de referencia. Por ejemplo, yo tengo que inspeccionar esa casa e ir a revisar que cumplen las varillas y todo lo que se está poniendo de acuerdo al código sísmico. Y tengo que ir una cantidad de visitas. Yo podría negociar que no le hago la inspección. Y entonces podríamos empezar a tener inseguridades en la construcción porque no se están realizando las cosas como se deberían realizar, o pongámoslo al revés, como se han venido realizando a lo largo de todos estos años. Esa es la parte que a nosotros nos preocupa. Esto no es una mercancía, esto es un honorario profesional, responde a un trabajo complejo, responde a algo más parecido al salario mínimo. Son cosas diferentes. Nosotros, eso es lo que le vamos a poner en la consulta pública. Esperaríamos que el presidente y sus autoridades escuchen todas las observaciones que van a tener en la consulta pública, se tomen el tiempo para estudiarlas, para analizarlas, y no que estén firmando el decreto al día siguiente que vence la consulta pública. Don Arnoldo, muy buenas, le saludo nuevamente y le escuchamos su posición en esta conversación representando al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Bueno, primero de todo, buenas tardes a usted, don Rodolfo, a su audiencia y a los distinguidos panelistas que nos han acompañado. Yo quisiera referirme a 3 puntos sustanciales en esta conversación y que son en los que nosotros, Colegio de Abogados, vemos un indebido actuar del Poder Ejecutivo hasta este momento, desde luego pues porque
El decreto ejecutivo no se ha promulgado, está en consulta, pero lo actuado hasta el momento nos preocupa en 3 aspectos, que es a donde nosotros vemos la irregularidad de esta propuesta. Voy a comenzar primero por las cuestiones que son tal vez un poquitico más técnicas, pero que son necesarias de decir, porque eso es lo que la gente desconoce. Son los aspectos de competencia y de procedimiento con el que se ha actuado por parte del Poder Ejecutivo. Como todos sabemos, el Poder Ejecutivo lo que pretende con este decreto es que la fijación de los aranceles, en el caso de algunos colegios profesionales como el nuestro, dejen de ser los mínimos una aplicación obligatoria y se conviertan en baremos nada más así como de referencia. En el caso del Colegio de Abogados existe una norma que delimita la forma de actuar o la competencia de los entes involucrados a la hora de crearse el arancel, y es el inciso 15 del artículo 22 de la ley orgánica. Ese artículo establece como una atribución exclusiva del colegio a través de su junta directiva, se lo voy a leer para que lo entiendan: fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales que presten los abogados y los notarios. Dice, tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, su estudio, aprobación y promulgación mediante resolución razonada. Me voy a reservar lo que dice de seguido la norma para explicar esto. Esta norma, cuando señala que quien tiene la competencia o potestad de fijar los honorarios es el Colegio de Abogados, ya está excluyendo al Poder Ejecutivo de hacer una fijación, y eso quiere decir que a su vez está eximiéndolo de, voy a decirlo coloquialmente, desfijar los honorarios. ¿Verdad? El Poder Ejecutivo lo único que puede es revisar la propuesta del colegio y aceptarla o no aceptarla, pedir una revisión, pero una vez que esta está promulgada, el Poder Ejecutivo pierde cualquier competencia que pudiera entenderse que tiene en este trámite. ¿Qué sucede con esto? Que en el caso particular, desde luego, ya el arancel de honorarios es un arancel vigente. Entonces, el Poder Ejecutivo no puede venir ahora y a través de un decreto decir se deja sin efecto lo que establece ese arancel en el término de su obligatoriedad. Y es que esto que les estoy diciendo queda todavía más claro cuando usted ve el resto de la norma. La norma dice, estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para profesionales particulares y funcionarios de toda índole. Entonces ahí tenemos un problema técnico, que es que el Poder Ejecutivo está excediendo sus facultades y sus competencias, pero no solo las está excediendo para hacer algo que no debe hacer, sino además para dejar, como ya usted lo mencionó al inicio de su programa para dejar sin efecto vía decreto una norma de rango legal, ¿verdad? Con eso está violando el principio de jerarquía normativa, y don Rodolfo, usted como abogado comprenderá que eso es un vicio de nulidad absoluta en la forma de actuar. Eso es un primer aspecto que se debe mencionar, y es que esto que les estoy diciendo en la explicación de esta norma tiene una relación directa precisamente con lo que en derecho se llama el principio de paralelismo de las formas, que quiere decir que los actos en el derecho se deshacen en la misma forma que fueron hechos. En el caso concreto, la fijación la hace el colegio, y entonces la desfijación de los honorarios la puede hacer únicamente el colegio, no el Poder Ejecutivo. Dicho este aspecto técnico, ahora quiero entrar, digamos, al fondo, a la materia de lo que se pretende regular con este decreto. Efectivamente, el señor Carazo dijo que desde hace mucho tiempo la Sala Constitucional ya se había pronunciado sobre este tema, y básicamente el trasfondo viene a ser el mismo que tenemos ahora. Eso fue en el voto 4637 del año 91.
ahí hay unas cuestiones que son importantísimas para hacer referencia. Porque esto viene muy ligado con lo que dice o con lo que dijo don Daniel. Los aspectos medulares de este voto es que la Sala Constitucional dejó en claro que los servicios que prestan los profesionales son servicios sustancialmente diferentes a los servicios comunes y corrientes de una relación de consumo y en particular de las relaciones de consumo que regula nuestra ley del consumidor, de protección del consumidor. Eso lo dijo con esas palabras la Sala Constitucional. E incluso la Sala fue más allá, y quiero leer esto para que vean lo serio del asunto. La Sala dijo: la oferta de servicios profesionales enteramente distinta de la oferta de bienes y demás servicios comerciales. Esa es una pauta a tener en cuenta. Aquí no estamos ante servicios comerciales. Dijo, la primera es incompatible, de hecho puede sostenerse que repugna las nociones de libre competencia y eficiencia económica que privan con relación a la segunda. ¿Entienden? Ya ahí la Sala marcó la pauta. Entonces, todo lo que se viene diciendo, todo lo que nos dijo don Daniel y todos los argumentos que ha utilizado Coprocom y el Poder Ejecutivo son simple y sencillamente inaplicables a la materia de las profesiones liberales y sus honorarios. Incluso en esa misma sentencia, de hecho, la Sala Constitucional señala expresamente que Coprocom y el Poder Ejecutivo son incompetentes para regular este tipo de materia, de honorarios. Y pone un ejemplo bastante, digamos, esclarecedor, que me permito leer. Dice, en efecto, si así fuera, se tendría que concluir, por ejemplo, que la Comisión para Promover la Competencia es ahora la llamada a conocer de los conflictos por prácticas desleales de los profesionales, o que la Comisión Nacional del Consumidor es actualmente quien debe recibir y tramitar las denuncias contra ellos por mala práctica profesional. Eso es muy esclarecedor. ¿Por qué razón? Porque pone de manifiesto la naturaleza propia de las relaciones profesionales clientes. Y esto tiene particular importancia en el sentido de que aquí no estamos ante una relación común y corriente de comercio, porque no es un comercio. La ontología de las profesiones es totalmente distinta de la ontología de aquellos servicios que pueden prestar los comerciantes. Ahí radica este asunto. Precisamente por eso las relaciones de los comerciantes y los consumidores entran dentro de lo que en el derecho se llaman las relaciones de sujeción general. Don Arnoldo, perdón que le interrumpe, pero creo que se le apagó la cámara. Imagino que accidentalmente. Si quiere la prende y para que continúe. Que son las relaciones de sujeción general las que existen entre, digamos, comerciantes, consumidores y las reglas que pone el Estado. Pero los profesionales estamos más allá, estamos en una relación de sujeción especial, y es precisamente la relación que se da entre el profesional y su colegio profesional en relación a los aspectos éticos de la profesión, dentro de los cuales está desde luego la forma de cobrar por sus servicios y en el caso de nosotros la obligatoriedad que esos mínimos implican, ¿verdad? Entonces no podemos encasillar a las relaciones profesionales en esta forma en que se ha venido planteando este asunto, que es de nuevo volver al tema de pretender igualar la relación de servicios profesionales con una relación de consumo entre comerciante y consumidor. Los profesionales liberales no son comerciantes. Y es que eso sería aceptar esta tesis, es ir en contra de cuestiones que son de vital importancia que se tomen en consideración precisamente a la hora de legislar en el sentido amplio, ¿verdad? No solo por
los diputados o legisladores, sino también dentro de su capacidad de legislar que tiene el Poder Ejecutivo, que es a través de los decretos. Y es tener en cuenta todas estas cuestiones que son técnicas, es la ontología de las circunstancias, de las situaciones. ¿Por qué? Porque si no, dogmáticamente se confunden los institutos y es ahí donde comenzamos con este tipo de problemas, de tratar de meter todo lo que existe en el universo jurídico en una misma bolsa, y eso no es. Ahí es donde comienzan los problemas de desigualdades y de deficiencias. Entonces, ciertamente, todo lo que dice el señor Zucker, don Daniel, perdón, son cuestiones que podría él tener razón, algunas no las comparto, no estamos en eso, pero son para este otro tipo de visión que es la del consumidor que regula la ley de protección al consumidor. No obstante, hay que dejar claro, la misma Sala Constitucional dijo que no, porque se trate de una relación distinta de consumo, vaya a ser que eso se deje a la libre. No, precisamente la Sala aclara que para eso es que existen los colegios profesionales y que por esa razón es que el Estado entonces delegan ellos este tipo de relaciones y este tipo de actuaciones. Okay. Entonces, ahí queda clarísimo que lo que se está haciendo está mal hecho, ¿verdad? Y si a eso le sumamos otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que el decreto se saca a consulta pública, cuando lo correcto era de conformidad con 361, la Ley General de la Administración Pública, sacarlo a consulta de los colegios profesionales, que son los entes, ¿verdad?, que tienen, uno, la competencia y son los entes a los que se afecta directamente. Una vez que se hiciera eso, perfectamente después, si querían, podrían someterlo a la población, pero a los colegios profesionales, por lo menos al caso del Colegio de Abogados, no se le llamó. Se hizo esto que les digo, que es abrir un saco y meter todo y decir, bueno, y dentro de eso vayan ustedes, okay, ¿verdad? Si quieren pronunciarse. Don Arnoldo y don Guillermo, yo tenía un par de consultas ya para ir cerrando. Nada más déjenme terminar un par de ideas, don Rodolfo. Sí, señor. Vea, don Daniel nos toca el tema de que no hay sanción para quien aplique este decreto, ¿verdad? Precisamente ese es uno de los grandes problemas. No hay sanción para quien utilice o incumpla la obligatoriedad de los baremos profesionales. Bueno, eso lo dice el Poder Ejecutivo, pero piense usted en que una persona afectada puede perfectamente acudir a los tribunales y decir, no señor, la ley dice que sí hay sanción. Entonces, fíjese usted el problema social que puede llegar a causar esto en las personas que usualmente los consumidores no tienen el conocimiento jurídico para poder discernir que lo que está diciendo un decreto no puede ir en contra de lo que dice una ley. Eso le causaría un problema socioeconómico mayor, no solo a los consumidores, también al propio Estado, ¿verdad? Haciendo caminar toda la maquinaria del Poder Judicial para este tipo de problemas. Problemas éticos, dejar eso que está diciendo don Daniel a problemas éticos internos de los profesionales, eso no es una premisa válida, eso es, digamos, una falacia, porque precisamente para eso existen este tipo de reglas, para cumplirlas, no para dejarlas a lo interno de cada persona, porque no solo en las profesiones, en todos los oficios hay personas que esa buena fe o esa ética o esa creencia interna es nula, y es precisamente por el servicio que se brinda en las ramas de las profesiones y la importancia que eso tiene para la sociedad, que los aspectos de índole ético como estos tienen que ser rigurosamente fiscalizados. Y finalmente, es muy importante el tema de la precarización profesional. Aquí no se está tomando en cuenta que no solo se trata de una precarización profesional en donde se va a ir sacando a los malos, digamos, del juego de la prestación de servicios. Se debe tomar en cuenta, por lo menos en el caso de los abogados, que actualmente hay 35,000 abogados agremiados y que gran cantidad de ellos tienen dos cosas. Una, no tienen trabajo, ¿verdad? Y
La segunda, para nadie es un secreto, hay muchos muy mal preparados. Esa precarización y esa mala preparación unida a aspectos de falta de ética o inclusive hasta de necesidad van a hacer que se brinden servicios profesionales de manera muy barata, pero de muy mala calidad, que a la postre eso va a ser también encarecedor de la situación, porque la persona que se ve afectada va a tener que acudir a otro profesional, va a tener que volver a pagar posiblemente más caro, ¿verdad? Porque va a tener que buscar a un buen profesional y además va a tener que judicializar sus asuntos. Imagínense usted todo el caos que eso podría pasar. Okay. Muy bien. Don Arnoldo y don Guillermo, me quedan unos minutos y tengo 2 consultas, se las voy a hacer de una vez y voy a pasar con don Arnoldo para que sea el primero. La primera ya se mencionó tangencialmente hace unos minutos, pero la retomo. Lo cierto es que hoy hay tarifas mínimas, honorarios mínimos, llamémoslo, digamos, de alguna manera. No obstante, en la práctica, en el mundo real, sí se está dando el fenómeno de que llegan profesionales que cobran muy por debajo de lo que se plantea. Eso realmente también genera una distorsión importante. ¿Cómo se puede hacer entonces porque eso ya de por sí genera el problema que posiblemente a partir de lo que ustedes dicen se maximizaría si se eliminan esas tarifas mínimas obligatorias? Esa es la primera consulta. Y la segunda también, don Guillermo, para usted, y luego paso con don Arnoldo. Hace un rato hicimos el ejercicio de ponernos también en los zapatos del profesional. Yo dije que en la primera parte, cuando estábamos con don Daniel, evidentemente en el tema del consumidor podría sonar muy atractivo, pero si nos ponemos en el caso de los profesionales, no tanto, evidentemente. ¿Qué pasa si nos ponemos ahora también, hagamos el ejercicio de ponernos en los zapatos del consumidor en una situación como la que se vive actualmente en este país, que para nadie es desconocido que la situación económica se ha desmejorado muchísimo? ¿No se puede analizar alguna solución alternativa para comprender también las necesidades del consumidor? Don Guillermo, empiezo con usted. Gracias, don Rodolfo. Ok, vamos tal vez a la primera. Ni estamos en el mundo ideal con las tarifas mínimas, ni vamos a ir al apocalipsis si las tarifas pasan a ser de referencia, ni viceversa. Efectivamente, con tarifas mínimas tenemos problemas, como estás diciendo, que puede ser que hayan profesionales que cobran menos. El problema es que al tener una tarifa mínima y la quitamos para hacerla de referencia, vuelvo a decir, esto viene casado con las responsabilidades. Soñar de que podemos tener un precio de referencia y responsabilidades mínimas, pero eso no es viable. Entonces, cuando pasemos a tener de un precio de referencia, efectivamente los problemas que hoy tenemos, como el que mencionás, se van a multiplicar, como bien lo explicó Arnoldo. O sea, si hoy tenemos una cantidad X de problemas, esto, yo concuerdo con don Arnoldo, lo que vamos a tener es que vamos a tener el doble, el triple o 4 veces más problemas. No va a venir a solucionar, o tal vez le podrá hacer solución a algunos, pero se nos van a multiplicar ese tipo de problemas como los que mencionás, el tipo de problemas como el que mencionó Arnoldo respecto a que podríamos tener profesionales que hacen menos de lo que deberían hacer. Yo mismo mencioné que uno podría negociar hacer menos inspecciones o no hacer la inspección. Eso definitivamente le va a salir más barato, pero hay un riesgo que va a tomar la familia. Entonces, ese tipo de problemas que hoy podemos tener, porque no estamos en el mundo ideal, perfectamente se van a multiplicar. Eso es un hecho. Así es como lo visualizamos. Por eso defendemos las tarifas menores. Estamos claros también, para la pregunta 2, que estamos en una situación difícil donde se ha desmejorado la economía, pero ya yo te peino canas y son muy pocos los años que yo oigo que no estamos desmejorando la economía. Ese estribillo ya es como lo constante y lo usual. Sin embargo, es cierto que en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y así se lo hicimos saber al gobierno, estamos analizando una modificación al reglamento de tarifas mínimas. Hay muchas tarifas que están fijadas con un porcentaje. A la baja sería esa disminución, don Guillermo, obviamente. Totalmente, la idea es hacerla a la baja, así se lo hicimos pensar al gobierno, porque hoy se hacen proyectos de unas magnitudes que no se hacían cuando se hizo el tarifario.
Entonces la idea es tener probablemente la misma tarifa que tenemos hoy para obras de cierta magnitud, y empieza a decrecer conforme las obras piensan a tener un mayor tamaño. Sin embargo, en esas obras no trabaja ese es un profesional, muchas veces se salvan porque tienen muchos profesionales. Ese es el tema. A nosotros no nos preocupa, o viendo esto no creemos que le vaya a afectar a las obras grandes, al 10% de las obras más grandes que se hacen en este país, contándolo por obras y no por su tamaño. Casi entre el 40 y el 50% de los planos que se aprueban en este país es una vivienda unifamiliar de una familia con un solo profesional de ingeniería o de arquitectura, no un conjunto de profesionales. A veces, tal vez tiene dos, el ingeniero eléctrico, desde que rige el código eléctrico que el Colegio Federal de Ingenieros implementó y que el gobierno adoptó hace aproximadamente 10 años en beneficio de la seguridad de la vida humana. Todo eso lo que nos quiere decir es que los problemas donde nosotros los vemos es en esas obras menores, porque ahí es donde puede haber un canibalismo, porque esto no es una mercancía, esto es un honorario profesional. Don Arnoldo. Ok, don Rodolfo, en cuanto a la primera, totalmente, en realidad en las dos posiciones de don Guillermo tengo la misma respuesta. Mire, el tema de que actualmente es una realidad de que se evaden por algunos profesionales los honorarios mínimos que deben de cumplir, por supuesto que existe, pero es que eso no existe, no es una realidad que se da en el tema de los honorarios, es una realidad que se da en todo el acontecer social. Le pongo a usted un ejemplo. Hay una norma del Código Penal que dice que no se puede matar, que es prohibido matar, y cuántos delitos no hay a diario. Hay una norma que dice que no se puede evadir impuestos, y cuántas personas evaden impuestos. Desde luego, son realidades, pero no por eso quiere decir que se deban de tomar este tipo de actuaciones por parte del Estado, que además de ilegales y que vienen a distorsionar el ordenamiento jurídico, pueden tener consecuencias todavía peores que las que se quieren, digamos, paliar de alguna manera. En cuanto a ponerse en los zapatos del consumidor, mire, ciertamente, por lo menos en el campo de la abogacía, los consumidores no están desprotegidos en este campo. Existen consultorios jurídicos en donde se pueden atender a las personas de escasos recursos, tal y como lo dijo de don Daniel. Existen ahora por parte de los bufetes la famosa institución del pro bono, que es el trabajo gratuito para las personas que están afectadas por estos problemas de carencias de dinero. Entonces no es que están desprotegidos, tienen algunas protecciones. ¿Podrían mejorarse de alguna manera? Podrían mejorarse, pero no de esta forma. Yo me acuerdo de una de las frases de don Alan Breuer Carías, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la mencionó en alguno de sus libros que leí, no recuerdo en este momento cuál, y él decía una cosa muy cierta: los estados no pueden implementar dentro de sus sistemas jurídicos instituciones o figuras importadas de otros lugares, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos importando esta idea que viene de Europa y que la está vendiendo la OCDE a todos los países. No la podemos importar de esa manera, porque decía don Alan que hacer este tipo de importaciones le sale caro a los estados, porque usualmente este tipo de situaciones no concuerda ni con la realidad social ni con la realidad jurídica de los países, y el derecho, ante todo, tiene que responder a esas dos interrogantes. Don Arnoldo, don Guillermo, les agradezco mucho a ustedes por acompañarnos en esta emisión de En Profundidad para analizar este tema, que estoy seguro va a dar de qué hablar todavía, porque pues se anunciaron apenas las consultas públicas para los decretos. Evidentemente va a haber, estoy seguro, pronunciamientos ya, otros colegios ya se han estado pronunciando.
y estoy seguro que el tema va a tomar protagonismo en las próximas semanas, así que les agradezco mucho que nos acompañaran en este primer acercamiento acerca de este tema. Les agradezco a ambos. Gracias, don Rodolfo. Gracias, don Rodolfo, y a todos los que nos escucharon. Bien, bueno, para quienes quieren repasar este programa lo vamos a presentar de nuevo a las 8 de la noche de este viernes en las mismas plataformas. Lo va a poder encontrar en nuestra cuenta de YouTube, en la cuenta de teletica.com. Lo va a poder encontrar también en el micrositio de En Profundidad, en teletica.com. En la primera parte del programa escuchamos a Daniel Suchar, que está a favor de la iniciativa. En esta segunda parte, como ustedes escucharon, a don Guillermo y a don Arnoldo están considerando los problemas que le ven a esta idea que ha sido anunciada por el gobierno. Así que los invitamos a que repasen lo que acabamos de presentar y que también opinen en nuestras redes sociales al respecto. Antes de irnos, quisiera invitarlos a que visiten teletica.com por 3 noticias importantes que han trascendido este viernes, sobre todo en horas de la tarde, y que les voy a comentar apenas por encima para que busquen los detalles en teletica.com. Una de ellas es que la ARECEP anuncia una rebaja de entre el 44% y el 49% en las tarifas de revisión técnica vehicular. Lo explicamos en la nota. Mucho tiene que ver precisamente porque ya se acabó, como es de todo sabido, el contrato que había con Riteve, y o prácticamente todo pasa a manos del Estado. Eso impacta, por supuesto, en la tarifa que se había estado analizando para Riteve, la nueva tarifa para Riteve. Recordemos que hay un proceso todavía para nombrar a un operador en precario que daría el servicio durante un tiempo, mientras se afinan los detalles para ya dárselo a un concesionario por un tiempo más largo. También va a poder encontrar que el Recope va a solicitar una rebaja de hasta 156 colones por litro en los combustibles. En la nota de teletica.com se detalla bastante bien por qué se da esta rebaja, y les adelanto que tiene que ver mucho, por supuesto, lo que ocurre a nivel internacional. Cuando las condiciones a nivel internacional disparan el precio del petróleo, eso repercute en los precios de los combustibles, por supuesto, aquí en Costa Rica, y cuando se da lo opuesto, por supuesto, también genera una disminución. Está ampliamente explicado en nuestra nota, y también va a poder encontrar otra que en lo personal para mí, que soy de la parte norte de la capital, es una noticia bastante mala. El proyecto de circunvalación norte tampoco verá la luz este año, afirma el CONAVI, el Consejo Nacional de Vialidad. Es una noticia que usted también va a poder encontrar en teletica.com a partir de este momento. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega de En Profundidad próximamente. Hasta entonces.